Muy buenos días, hermanos amados. Es una dicha para mí poder estar este último día de estudio culminando todos los principios que hemos aprendido de Juan en el capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 4, en esta hermosísima primera carta que él escribió a la iglesia. Entonces, demos gracias a Dios por este tiempo, demos gracias a Dios por la oportunidad que se nos dio de durante toda esta semana estar aprendiendo a estudiar la Biblia con este método, pero más que eso es poder haber aplicado estas herramientas del método inductivo al estudio de esta hermosa carta. Esta hermosa carta que habla del amor y que tiene que haber generado algún cambio en nuestra vida, tiene que ser un Andrés diferente, el que empezó este estudio el día lunes al que está terminando el estudio este día viernes. Tiene que haber un cambio de esas pequeñas cosas que he aprendido, que he observado, que he entendido que Dios quiere para mi vida. Tiene que haber un resultado y es una vida transformada. Cuando usted se sienta a estudiar la Biblia con el método inductivo o con cualquier método, el objetivo de estudiar la Biblia es conocer a Dios. ¿Y para qué conocer a Dios? No es para llenar nuestra mente de conocimiento, no es para tener un título dentro de la iglesia, no es para mostrarle a los demás que yo soy más que ellos porque sé más que ellos, sino que nosotros estudiamos la Biblia y conocemos a Dios porque queremos tener vidas transformadas que le agraden a Dios. Ahora, hemos visto en esta carta que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Dios. Y créanme que un hijo lo que más quiere es agradar a su padre. ¿Cómo lo puede agradar? Sabiendo cómo a su padre se sentiría orgulloso de la forma en la que estamos viviendo. Entonces, deseo que podamos vivir o poner en práctica estos principios, estos mandamientos que hemos aprendido en el estudio de Juan. Ahora, quiero dar una pequeña introducción o una pequeña presentación, autopresentación, que me hubiera gustado que Carolina Prada, una gran amiga mía desde la universidad, estudiamos juntos en Cali, en la Universidad Bautista, pudiera presentarme a mí, pero voy a hacerlo solo. Soy Andrés Pinzón, coordino Ministerios Precepto Juvenil para Suramérica. Estamos en Colombia y en los otros 8 países de Suramérica de habla hispana y por lo tanto si tú quieres tener contacto conmigo para alguna actividad juvenil, un acampamento, conferencia, talleres, ya sea de manera virtual o presencial, tú tienes mi contacto, no dudes en escribirnos y ya sea que nosotros queremos acompañarles, ya sea que vaya yo o podemos ir en compañía de mi esposa. Yo estoy casado hace 12 años con Catalina y de este matrimonio han surgido dos hermosos bebés. Uno ya tiene 9 años y es Arturo y la otra es Elena. Entonces, como familia, estamos dispuestos también a apoyarles y gozarnos en alguna invitación que ustedes tengan para nosotros y con mucho gusto vamos a ir a servirles. Eso es el propósito que tenemos y en eso también nos deleitamos nosotros como familia. Entonces, ya hablando de nosotros y pasando a lo que vamos a hacer, recuérdenme ustedes, por favor, ¿cuál es el primer paso de la observación? ¿Qué es el requisito que yo necesito antes de abrir mi Biblia y poder disfrutar un estudio con Dios? Muy bien, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra y por este estudio y que no quede ahí en la mente, sino que este estudio pueda llegar a nuestro corazón y pueda llegar a afectar nuestra vida e iluminar a un montón de personas en el mundo que aún no le conocen a Él. Señor Padre Celestial, ya sabes cuál es el deseo de nuestro corazón, Señor. Ya sabes qué es lo que más anhelamos, es tener vidas que te agraden a ti, Padre Celestial. Queremos allegarnos a ti como tus hijos, Señor. Queremos como unos hijos deseosos de ti, Señor, decirte, danos más, Padre. Gracias por tu palabra, pero danos más tiempo, danos más formas, danos más amigos para poder estudiar tu palabra y poder transformar nuestra vida, Señor, por medio de ella. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias y pedimos oración por cada una de las personas de Senfol que están aquí participando, Señor, también las que están liderando y están teniendo grupos o han hecho posible que sus grupos de estudio estén aquí aprendiendo más de su palabra, Señor. Que sea una semana llena de bendición como lo ha venido siendo, Señor, pero que no termine aquí. Que pueda continuar esto en nuestras vidas, en nuestra comunidad, Señor. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias por tu palabra y por el mensaje que debemos ir aplicando a nuestra vida.
Amén. Y bien, vamos a iniciar inmediatamente para ver si al final podemos dejar un poquito más de tiempo y por medio de sus comentarios resolver dudas acerca del método inductivo o resolver dudas acerca del estudio de Juan. Recuerden que el primer objetivo es conocer las herramientas más básicas y prácticas del método inductivo para poderlas aplicar a cualquier estudio bíblico. Ese es el objetivo principal. El segundo propósito es que como estamos usando estas herramientas en la carta de Juan, pues de paso estamos estudiando Juan, estamos observando, estamos interpretando y estamos llevando aplicaciones a nuestra vida. Pero el propósito uno es aprender el método. Igual, espero que ustedes hayan podido descargar un resumen del método inductivo, un PDF de 11 páginas que les estuve enviando ayer para que puedan ponerlo en práctica también, puedan ir un poquitico más a fondo. Si quieren más información, hay un libro no tan grueso, pero se llama Cómo estudiar tu Biblia y ese sí es súper específico y teórico con respecto a lo que es el método inductivo. Entonces tenemos lo más teórico o académico y también tenemos talleres dinámicos que podemos dirigir con sus líderes o con sus iglesias en algún momento. Miremos lo que dice Juan y vamos a hacer la lectura como lo aprendimos. Leer con propósito, buscando lo obvio, buscando lo que más sobresale en el pasaje y esta lectura la vamos a hacer acompañada de las preguntas básicas. Entonces, mientras leemos, voy a ir haciendo las preguntas como lo hicimos ayer y la idea es que usted vaya respondiendo de acuerdo a su texto bíblico y si no tiene el manual, usted puede ir respondiendo también de acuerdo a su Biblia. ¿Listo? Versículo 1 del capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y era algo que no habíamos visto antes de parte de nosotros. Creer que Jesús es el Cristo o el Mesías que Dios había dicho desde antes que iba a enviar para la salvación del mundo. Si tú crees esto, eres nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, porque si eres nacido de Dios, eres su hijo, y quien no ama a su Padre, en la gran mayoría lo hacemos, y más cuando somos bebecitos, ama al que ha nacido de él. Eso quiere decir que si yo amo a Dios por la obra que Dios hizo de enviar a su Hijo para mi salvación, para mí quitarme los pecados y permitirme tener una relación con Él, y amo a Dios, pues también debo amar a Jesús. Pero no solo esto, sino que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Si amo a Dios, si amo a Jesús y estoy en comunión con ellos, debería notarse en mi forma de relacionarme con los otros creyentes hijos de Dios. Qué buen versículo 1 y 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Esta es la percepción de Juan respecto a sus mandamientos. ¿Cuántas veces nos han dicho, uy, es que ser cristiano es súper difícil, es puras prohibiciones? Bueno, los mandamientos para alguien que es amado por Dios, esos mandamientos que vienen de un Dios que nos ama, no son difíciles, son para nuestro bien. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios ya venció al mundo. Entonces puede que sean difíciles para los del mundo, pero una vez que tú naces de Dios, creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador, esos mandamientos ya no son difíciles para nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo y es cuando creemos esto. Es nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el secreto. ¿Nos parece difícil la vida cristiana? Bueno, el secreto está en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Versículo 11. Y el testimonio es este, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No podemos acceder a ese regalo de la vida eterna si no creemos primero en que Jesucristo es hijo de Él. El que tiene al Hijo, por lo tanto, tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene este regalo de la vida. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes. ¿Que qué? Que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen, ¿qué cosa? Vida eterna. Para que estén seguros en su vida eterna. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿quién nos oye? Ese Él, ¿quién es? Muy bien, Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Uf, tengo mil cosas que decir respecto a este versículo. Versículo 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lo lleva a muerte, pedirá. Y por el Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a muerte. Pediremos por este hermano o hermana a Dios. ¿Para qué? Para que Dios les conceda vida o un arrepentimiento a estos que han cometido un pecado que no lleva a muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por el que está cometiendo ese pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a muerte. Ya lo habíamos visto, hay mil cosas que hacemos al día, decisiones que tomamos que son pecado, porque buscamos agradarnos a nosotros y no la voluntad de Dios. Entonces, 18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Ya les expliqué esto, no tiene un hábito de pecar en lo mismo constantemente, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Otros que no han nacido de Dios están a la merced del maligno. El maligno a veces viene a hacernos caer, pero si Dios no lo permite, Él no nos puede tocar, porque somos sus hijos. En cambio, a los demás, muy bien. Versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no nos ha dado entendimiento y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en quién? En aquel que es verdadero. ¿Quién es? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. ¿Qué tal? Ese sí suena como un consejo. Muy bien, ¿qué palabras clave aparecen ya en este capítulo en especial? Sigue la palabra verdad. Vemos que cobró sentido la palabra mandamiento o guardad mandamientos. Vuelve y hace énfasis. Muy bien. Pero hay una palabrita con la que empieza y es creer. Este capítulo podríamos decir que es el capítulo del creyente. ¿Crees? ¿Tienes fe? ¿Creíste? Esta palabra clave la vamos a marcar en una nube, creer. Vamos a hacer una nube sobre creer, ¿listo? Cuando veamos mandamientos lo vamos a encerrar en en un óvalo. Vamos a encerrar mandamientos en un óvalo, por favor. Todo lo que sea respecto a los mandamientos de Dios. Y la otra palabrita que les dije, ¿cuál es? Bueno, ya habíamos visto amar, bien, pero estamos viendo fe, mandamiento y habíamos dicho que vamos a seguir marcando Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo. Vamos a marcarlo y continuamos con nuestro estudio. Tengan lápiz a la mano, colores y vamos a marcarlo como ya les había mencionado. Todo aquel que cree, hagamos la nube. ¿Que cree en quién? En Jesús. ¿Qué pasa con este? Que es nacido ¿de quién? De Dios. Esa primera frase marcamos tres palabras. Creer, Jesús y Dios.
todo aquel que ama al Padre, hagamos un corazoncito sobre ama, como lo habíamos hecho antes, y Padre, hagamos un triángulo como Dios. Ama al que ha nacido de él. Ama, corazón, al que ha nacido. ¿Quién es el que ha nacido? Ese ha nacido se refiere a Jesús y ese él es Dios. Versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amamos de nuevo corazón y a los hijos de Dios son los demás creyentes. ¿Qué qué? ¿Qué creyeron? Al igual que cada uno de nosotros. Por eso es que dicen que cuando tú crees en Jesucristo, vienes a ser parte de la familia de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Marquen Dios y amor. Y des en cuenta esto tan bonito que vemos acá y es cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, marquen mandamientos como les dije, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esos mandamientos que todos dicen que son prohibiciones, no es un mal de Dios hacia nosotros. Dios nos da sus mandamientos es por amor. Por lo tanto, esos mandamientos no son difíciles. Para otros de pronto sí, pero para nosotros que hemos nacido de Dios no deben ser difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios, marquen Dios, ya venció ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Márquenlo. Fe. Ese fe es un sinónimo de creer. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quieres vencer al mundo? ¿Quieres vencer la depresión? ¿Quieres vencer las adicciones? ¿Quieres vencer esos castigos generacionales o esas, ¿cómo le llaman otras personas? Es conductas como el alcohol, como la violencia, todos estos condiciones que de pronto tenemos y no sabemos cómo vencerlas. Bueno, aquí dice, ¿cómo es que dice? Dice, ¿y quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, versículo 6. Este es aquel que vino mediante de agua y sangre. ¿Quién es este? Ajá, Jesús. Por eso ahí viene y lo marcamos. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el espíritu, marquemos espíritu con la palomita en la parte superior, es el que da testimonio porque el espíritu es verdad. Y esto es algo que me quiero recordarles, porque yo espero que ustedes ya lo supieran, pero cuando creemos en el espíritu, en Jesucristo como Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados y se hizo nuestro Señor y Salvador, ese creer nos permite que ahora en nosotros esté el Espíritu Santo y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos testificar. Esto que quiero que quede claro, porque este testificar que Jesús es el Hijo de Dios no viene porque nosotros querramos, sino viene porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Jesús, márquenlo, versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios, marquémoslo bien, nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Vida eterna, a mí me gustaría que usted lo hiciera como un regalito, que haga un cuadradito y arriba un moñito. ¿Sí? Porque es el regalo. Miren esto, aquí ya nos ha dicho que Dios quiere comunión con nosotros, que seamos luz, que tengamos el amor de Dios y mostremos ese amor a los demás, pero Él está diciendo, si tú eres un creyente, ya tienes un regalo. No solo tienes al Espíritu Santo en ti, sino que ya tienes un regalo. ¿Cuál es el regalo? Esa vida eterna.
Ahora, versículo 12. Y el que tiene al Hijo, por lo tanto, ¿qué tiene? La vida. Vuelva, marque Hijo como Cristo y marque vida como un regalito. Y el que no tiene al Hijo de Dios, por lo tanto, ¿qué no tiene esta persona? La vida eterna. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que, ¿qué? Una nube, creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan ustedes que tienen vida eterna. O sea, estén seguros de eso. No es un regalo que usted va a tener ya. No es que se le acabaron los problemas financieros. No es que ya ahora su vida va a ser color de rosa. No. El regalo que usted puede tener certeza es que cuando su vida acabe en la tierra, vida terrestre, vamos a tener una vida eterna. ¿Listo? Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, este es otro beneficio. Miren cómo Juan termina este capítulo. Nos dice, ¿usted cree? Muy bien, tiene el Espíritu de Dios que da testimonio del mensaje, tiene la vida eterna, pero puede tener la confianza en que si usted pide algo de acuerdo a la voluntad, Dios lo está escuchando. No solamente lo está escuchando, sino que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, por lo tanto, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Aquí está diciendo, si usted pide de acuerdo a lo que Dios tiene como voluntad para su vida, esté seguro que uno, Él ya lo escuchó y dos, que lo va a tener. Entonces aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con mi carro que yo le pedí a Dios hace 10 años y no ha llegado? Bueno, si lo pediste para tu voluntad o para agradarte a ti mismo, Dios se tomará el tiempo y lo hará o responderá un no. Pero si tú conoces cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida, tú sabes Dios hacia dónde te quiere llegar y tú en oración le has pedido y Dios te ha confirmado hacia dónde te quiere llevar. Si Dios te quiere llevar a Marruecos y tú estás orando y Dios te dice vete a Marruecos, tú tienes que decirle, bueno Señor, pero para ir a Marruecos necesito el pasaporte. Ten por seguro que si esa es la voluntad de Dios para tu vida, el pasaporte lo vas a tener supremamente fácil. El dinero te va a llegar, vas a poder sacar el tiempo, vas a poder ir, vas a poder recogerlo y dice Dios, es un hecho. El asunto consiste en que tú como hijo de Dios sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo lo sabes? Guardando sus mandamientos. Versículo 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a muerte. Marquen pecado, por favor. Y cuando dice vida, marquémoslo como un regalito. Si en mi oración no es egoísta, no solo pienso en mí, sino que también veo a mis hermanos que no tienen una relación con Dios y viven en pecado, sometidos por el pecado, controlados por el pecado. Si ellos tienen una vida de pecado que no lleva a muerte, yo puedo orar y orar y orar por ellos. Y gracias a mi oración es posible que estas personas que lleguen a tener vida. Ahora, hay un pecado que lleva a la muerte. ¿Cuál será ese pecado que lleva a la muerte? Negarse a creer en Dios. Si tú tienes a alguien que su pecado es negarse, no aceptarlo, blasfemar contra el Espíritu Santo y decir que todo lo que está en la palabra es mentira, que eso no es verdad, ese pecado de muerte, que en otros pasajes de la Biblia no lo especifica mejor, ¿qué pasa con él? Yo no digo que se deba pedir por ese. Si él no cree, si ataca o atenta contra Dios constantemente, pues dice Juan, yo no digo que se deba pedir por este. Pide por otros pecadores. Toda injusticia, y esto me gusta muchísimo, porque
todo errar al blanco, como lo habíamos mencionado, todo lo injusto, lo que no es correcto, es pecado. Pero hay pecados que nos llevan a muerte. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hace todo el que ha nacido de Dios? No peca. No es que no cometamos un pecado hoy o mañana, o de pronto muchos pecados desde que nos levantamos, sino que no tiene ese costumbre o ese hábito de repetir ese pecado y vivir y gozarse en el pecado. No tiene ese deseo de vivir pecando, sino que aquel que ha nacido de Dios, aquel que nació de Dios, lo guarda y el maligno no nos toca. Ahora, no quiere decir que el maligno no nos tiente, sí lo hace, sino que el maligno no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder de ¿quién? Del maligno. Todo aquel que no ha nacido de Dios está bajo la potestad o es hijo de ¿quién? Del diablo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Quién es ese que es verdadero? Márquenlo. Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna también. Consejo de Juan en el último versículo. Hijos, aléjense de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es toda aquella cosa o persona que ocupe el primer lugar en tu vida antes que Dios. Nos vemos.